Esto es Zona Relato, un espacio donde las historias reales no siempre fueron visibles desde el inicio. Algunas historias llaman la atención de inmediato, otras permanecen ocultas durante años, pero hay casos donde el silencio es el arma más letal. Durante años, nadie notó nada extraño en una serie de muertes que parecían naturales. No hubo escenas violentas, no hubo testigos que alertaran a la policía. Solo coincidencias médicas que, al principio, nadie cuestionó, hasta que pequeños patrones comenzaron a revelar una verdad que había permanecido oculta demasiado tiempo. Y cuando finalmente se descubrió, ya era demasiado tarde. A finales de la década de los 70, Polonia vivía bajo un sistema donde los recursos forenses eran considerablemente limitados. En un país donde la atención médica no siempre era exhaustiva y las autopsias detalladas eran la excepción y no la regla. Las muertes atribuidas a causas naturales eran un evento común y rara vez se investigaban a fondo. Paros cardíacos, fallos respiratorios o complicaciones propias de la edad eran diagnósticos frecuentes, que cerraban expedientes sin mayo ere trámite. En este contexto de simplicidad administrativa y falta de medios técnicos, una serie de fallecimientos que compartían un hilo invisible pasó completamente inadvertida para las autoridades y la sociedad. Las víctimas eran personas de distintas edades y condiciones, pero sus muertes tenían algo en común, ocurrían de manera súbita y sin aparentes signos de violencia. En sus hogares, rodeados de normalidad, simplemente dejaban de existir. Los médicos que certificaban los decesos no encontraban motivos para sospechar. Todo encajaba en el guión de una fatalidad predecible, una tragedia cotidiana sin culpables. Nadie conectó los puntos porque, a simple vista, no había puntos que conectar. Cada caso era un archivo cerrado, una historia individual que terminaba abruptamente, dejando tras de sí solo el dolor de sus familias y un certificado de defunción que confirmaba lo que todos creían, a una muerte natural. El individuo detrás de estos sucesos no era un extraño que acechaba en las sombras. No era una figura anónima ni un intruso. Al contrario, era una presencia cercana, integrada en el entorno cotidiano de las víctimas. Su nombre era Józef Saganowicz, un hombre que se movía con facilidad en los círculos sociales de sus futuras presas. Su familiaridad le otorgaba un arma invaluable a la confianza. Al ser parte del día a día, su presencia nunca generaba alarma ni desconfianza. Era visto como un conocido, un vecino, alguien con quien se compartían conversaciones y momentos. Esta cercanía le permitía acceder a los hogares y a la vida privada de las víctimas sin levantar la más mínima sospecha. Podía estar presente en los momentos más vulnerables, observar sus rutinas y conocer sus debilidades. Nadie lo percibía como una amenaza porque su comportamiento era, en apariencia, completamente normal. Esta capacidad para mimetizarse con el entorno fue su mayor ventaja, permitiéndole actuar a plena luz del día, oculto a la vista de todos. Su método no dependía de la fuerza ni del sigilo nocturno, sino de la simple y llana aceptación social. Era el amigo que nadie temía, el conocido en quien nadie dudaba. El método de Saganowicz era tan discreto como su presencia. Las muertes que provocaba no mostraban signos evidentes de violencia. No había heridas, ni luchas, ni rastros de forcejeo que pudieran alertar a los primeros en llegar a la escena. Los síntomas que presentaban las víctimas antes de morir eran deliberadamente ambiguos, fáciles de confundir con problemas de salud comunes y preexistentes, especialmente en personas de edad avanzada, dificultades respiratoria, fallos cardíacos súbitos o un malestar generalizado eran las manifestaciones finales. Cuadros clínicos que cualquier médico de la época podría atribuir a causas naturales sin dudarlo. Este enfoque metódico y sutil garantizaba que los casos fueran cerrados con rapidez. Un examen superficial no revelaba nada fuera de lo ordinario. La ausencia de violencia visible llevaba a los investigadores, cuando llegaban a intervenir, a descartar cualquier hipótesis de un acto criminal. El veneno que utilizaba, a menudo extraído de fuentes químicas de difícil detección para los análisis de la época, actuaba imitando una crisis de salud genuina. Gracias a esta estrategia, cada muerte era archivada como un suceso lamentable pero natural, permitiendo que el ciclo se repitiera una y otra vez sin que saltara ninguna alarma.
Sin embargo, con el paso del tiempo, incluso el plan más discreto puede empezar a mostrar sus fisuras. Ciertos patrones, al principio imperceptibles, comenzaron a repetirse con una frecuencia que desafiaba la casualidad. Las circunstancias que rodeaban las muertes eran extrañamente similares. Personas que fallecían súbitamente en sus casas después de haber estado en compañía de conocidos. Los entornos eran los mismos. Los diagnósticos médicos se parecían demasiado entre sí, pero lo más inquietante era la recurrente presencia de la misma persona. En las horas previas a cada fallecimiento, Joseph, alguien, quizás un familiar más perspicaz o un oficial con buena memoria, comenzó a conectar las tragedias. La coincidencia dejó de parecer una simple casualidad para convertirse en una sospecha. ¿Cómo era posible que un solo individuo estuviera tan consistentemente cerca de tantas muertes repentinas? Las primeras dudas surgieron en voz baja, como susurros entre vecinos y parientes, que compartían una creciente inquietud. Estas conversaciones informales finalmente llegaron a oídos de las autoridades, quienes, aunque escépticas al principio, decidieron que la acumulación de coincidencias merecía como mínimo una segunda mirada. Ante la creciente presión y la extraña naturaleza de los patrones, las autoridades polacas tomaron la decisión de reabrir algunos de los casos que habían sido cerrados como muertes naturales. Los investigadores comenzaron a revisar los expedientes, a interrogar de nuevo a los familiares y a analizar los informes médicos con una nueva perspectiva. Se ordenaron exhumaciones para realizar análisis más detallados y modernos en los cuerpos de las víctimas, algo que no se había hecho en el momento de sus muertes. Fue un proceso lento y meticuloso, una carrera contra el tiempo y la degradación de las pruebas. Fue entonces cuando la hipótesis del envenenamiento comenzó a tomar una fuerza innegable. Los toxicólogos, utilizando técnicas más avanzadas, buscaron sustancias que los exámenes iniciales habían pasado por alto, y las encontraron. Los análisis revelaron la presencia de compuestos químicos letales que no debían estar en el organismo de las víctimas. La causa de la muerte ya no era un fallo cardíaco natural, sino una intoxicación deliberada. La investigación había descubierto finalmente el hilo conductor que unía todas las muertes. No era la casualidad, sino la mano de un asesino. Con las pruebas químicas en la mano, la investigación se centró por completo en el principal sospechoso. Joseph Saiganevich fue detenido e interrogado. Durante los interrogatorios, confrontado con la evidencia científica irrefutable, su fachada de normalidad comenzó a desmoronarse. Las pruebas toxicológicas confirmaron la causa real de varias de las muertes, vinculándolo directamente con los crímenes. El proceso legal que siguió fue complejo, ya que se trataba de reconstruir una cadena de hechos que habían sido ignorados y mal interpretados durante años. El juicio reveló la escalofriante metodología de un hombre que había utilizado la confianza y las limitaciones del sistema para cometer sus crímenes. Se demostró cómo había seleccionado a sus víctimas, cómo se había ganado su confianza y cómo les había administrado veneno de manera discreta. El caso se convirtió en un escándalo nacional, exponiendo no solo la maldad de un individuo, sino también las profundas vulnerabilidades del sistema forense y médico de la época. La sentencia final fue un reconocimiento tardío de la verdad que había permanecido, oculta bajo capas de burocracia y suposiciones erróneas. El impacto del caso de Joseph Saiganevich trascendió el ámbito criminal y judicial. La revelación de que un asesino en serie había podido operar durante tanto tiempo sin ser detectado, disfrazando sus crímenes como muertes naturales, provocó una profunda conmoción en la sociedad polaca. Este caso actuó como un catalizador, impulsando una revisión y mejoras significativas de los protocolos médicos y forenses en todo el país. Se implementaron procedimientos más rigurosos para la certificación de muertes, y las autopsias se volvieron más comunes y exhaustivas, especialmente en casos de fallecimientos súbitos e inesperados. La historia de Saiganevich se convirtió en un sombrío recordatorio de cómo la apariencia de normalidad puede ocultar los actos más oscuros. Demostró de manera contundente cómo un método silencioso y calculado puede eludir la justicia y esconderse a plena vista, aprovechando las grietas de un sistema que confía demasiado en lo evidente. El legado de este caso fue una lección aprendida a un alto costo: la importancia de la duda, de la investigación exhaustiva y de no dar nunca por sentada la causa de una muerte.
No todos los crímenes dejan rastros visibles que gritan por atención. Algunos se esconden en la rutina diaria, en la confianza depositada en un conocido y en la peligrosa ausencia de sospecha. Y es precisamente por eso, porque se visten de normalidad, que a veces tardan años en ser descubiertos, ocultos en el silencio, esperando que nadie mire lo suficientemente cerca.